Bienvenido Puerto Rico al Pique de Falú, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV, la alternativa que tú has hecho tu preferida. Gracias por estar con nosotros, gracias por la oportunidad de dejarnos llegar hasta su hogar. Yo soy Luis Enrique Falú y se pueden contactar conmigo a través del Twitter, @Luis Enrique Falú. Y vamos a tener un tema sumamente candente, señoras y señores. Y hemos invitado al representante Jesús Santa, que está con nosotros en el día de hoy. Bienvenido al programa, representante, qué bueno tenerle en el día de hoy acá. Gracias, Luis, por la invitación y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante caliente. Oiga, en el día de hoy y en esta semana las uniones han estado en manifestaciones, han estado en paro. Bueno, hoy cogieron el túnel Minilla, prácticamente se metieron allí, se provocó un caos porque obviamente de momento la gente que va por allí no podían pasar, había que tomar rutas alternas. Esto como parte del movimiento de protestas y manifestaciones que hay ante la advertencia que le han lanzado el líder de los sindicatos de las corporaciones públicas al gobierno de un posible paro general. Representante, ¿cómo usted reacciona? Lamentablemente, yo tengo un poco de pena con esta situación porque yo puedo entender que las uniones tengan todo el derecho a expresar su posición sobre diversos aspectos aquí en el país. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un método de orden, no solamente crear un problema al país o a la gente que están en esas áreas, sino que es un issue de seguridad, pues están en un área de vial, de tráfico. Yo creo que independientemente tengan el derecho a hacer las propuestas, las actividades y las situaciones que ellos quieran plantear, creo que tienen que hacerlo de una forma lo más civilizada, lógica. Y esto lo que busca es un desagrado del país ante ellos, y yo creo que no los ayuda mucho en lo que es el movimiento sindical. Ahora mismo el liderato sindical de las corporaciones públicas dicen que no les queda otro remedio que tomar estas determinaciones porque el gobierno no las ha estado escuchando y que la legislatura ahora mismo se están discutiendo unos proyectos de ley que le quitan derechos y beneficios adquiridos. Yo difiero de esa posición porque yo sé y ha salido en la prensa las reuniones que ha tenido el liderato sindical con la Fortaleza, con el Ejecutivo. De hecho, han tenido la oportunidad de estar en la legislatura con nosotros en las distintas comisiones. Inclusive sé que algunos líderes obreros, porque lo han hecho así conmigo, nos han visitado y nos han planteado sus inquietudes sobre esos proyectos, que de hecho es el proceso legislativo el que ofrece esa apertura para discusión de ideas y de proyectos, y que ellos la han aprovechado. Sin embargo, pues son cosas que yo creo que es un grupo minúsculo del grupo sindical que, insisto, este tipo de situación que hemos tenido en esta semana, especialmente hoy, en nada abona a una discusión seria sobre el asunto fiscal del país, y mucho menos creo que crea una incomodidad muy enorme, muy grande a los ciudadanos de nuestra isla. El gobierno se canta de que no hay dinero, de que lamentablemente estamos pasando una situación fiscal difícil y pues que todo el mundo tiene que hacer su aportación, pero muchos de los obreros plantean, oye, pero que la soga no parta por lo más finito, no parta por nosotros, que vayan a los contratos multimillonarios que hay en el gobierno, que vayan a los amigos del alma, a los amigos de la casa, y entonces comiencen por ahí. Es lo que plantean los empleados de las corporaciones públicas. Yo creo que el planteamiento es en parte correcto. Yo creo que aquí, y lo hemos hablado, y se ha hecho así, yo creo que aquí todos los sectores han aportado y ellos también tienen que aportar, porque tampoco hasta el momento no me han dado ninguna opción a ese tipo de bonos o bonificaciones o beneficios adicionales que ellos tienen en muchas corporaciones que hoy mismo están en déficit, en muchas entidades que hoy no tienen el dinero ni siquiera para pagarles. Yo creo que esto sí se está haciendo con todos los sectores del país. Estamos hablando a nivel de contrato ha habido una reducción muy marcada, a nivel de los empleos de confianza ha habido una reducción muy marcada, y lo estoy yo viendo en la Comisión de Hacienda sobre las plazas disponibles y que están congeladas. Tengo que decirte que al día de hoy hay cerca de 12,000 plazas menos en el gobierno de lo que habían el 1 de enero del 2013. Yo creo que el gobierno ha sido efectivo en, una vez la plaza queda disponible, congelarla, buscando economías en esto. Yo creo que mucha gente aquí se ha sacrificado. Aquí está la cuestión de la patente nacional, aquí está lo del 4%, aquí los industriales han hecho sus ajustes y a todos nos toca. O sea, esto es un problema del país. Y uno no puede pretender, no me toques a mí y que otros resuelvan. Aquí tiene que resolver todo el mundo. Y yo creo que hay un grupo, y quiero ser honesto en esto, hay un grupo de líderes sindicales que se han reunido buscando alternativas. Hay otros que son un poquito
difíciles y están haciendo este tipo de manifestación que yo creo que nada abona a la discusión del tema. Ahora mismo, ¿cuán crítica es la situación fiscal del país? Bueno, es tan crítica como que si queremos por primera vez en más de 30 años tener un presupuesto sin coger prestado, primero porque no es saludable y segundo porque las alternativas de gobierno de coger prestado son limitadas. Y dado el recaudo del país, que aunque ahora en mayo se ha recuperado, en abril pues hubo una deficiencia de cerca un poco más de 300 millones de dólares, el país tiene que hacer sus ajustes para poder tener un presupuesto balanceado. Si queremos salir de la crisis, lo primero que hacer es actualizar y es mejorar y es poner al día las finanzas del país. Y eso conlleva unos ajustes importantes en cuestión del uso del dinero público. Entiéndase, como tú dijiste, con los contratos, con el tipo de obra, con las prioridades que tiene que dar el gobierno a su servicio, con la consolidación de agencias y entidades. O sea, aquí yo hace más de 30 años estoy oyendo a mucha gente decir que es importante la reducción del gobierno en cuestión de que hay entidades que duplican o triplican funciones y que tienen que unirlas, y me sorprende a veces ver gente que se opone a una cosa que hace 30 años se tuvo que haber hecho. Esto es un trabajo de todos. El problema es serio, yo creo que se reconoce el problema y el primer paso para resolver un problema es reconocerlo, pero entonces tenemos que meterle mano todos los sectores en esto, y pues puedo indicar a nivel sindical que hay un grupo sindical que está todavía colaborando y buscando alternativas. Hay otros que lamentablemente pues toman otras posturas. ¿Usted cree que llegó el momento donde la ciudadanía se cansó, se agotó de este tipo de paro, de manifestaciones del sector público? Yo creo que llegó el momento de hacer lo correcto. Porque ya el país no tiene otra salida. Y hacer lo correcto sin quitarle el derecho a cada uno a expresar sus posiciones o buscar alternativas, es más allá de decir que no, es cómo lo hacemos. Yo no tengo problema de que no estén de acuerdo con una u otra pieza. De hecho, en experiencias anteriores de distintos proyectos he visto distintos sectores con ciertas inquietudes y nos han sometido cambios, propuestas, enmiendas, y así se ha hecho. Pero esa única actitud que ha sucedido por mucho tiempo en la isla, de que esto no es así, no me gusta, no lo voy a hacer y me tranco, no puede ser, porque entonces no vamos a salir. Y yo quisiera darte un ejemplo de estas uniones. Ocurre consistentemente en Europa, pero voy a traer en los Estados Unidos, que es el área más cercana a nosotros. La General Motors se fue a quiebra. Sin embargo, hace 3 años, el gobierno de los Estados Unidos, que es casi una nacionalización, y las uniones de la General Motors, de hecho la unión compró el 30% de las acciones. Hicieron un reajuste de todas las plantas de la General Motors, inclusive hubo cierres y hubo reducción de beneficios. Hoy la General Motors está saliendo al mercado libre para emitir acciones y es una empresa que de la quiebra ha salido a una posición más exitosa gracias a un liderato obviamente gerencial y de las uniones. Las uniones son parte de esa empresa y en vez de hicieron los ajustes primero para echar para adelante y ahora estamos viendo el resultado positivo con esa compañía. Pero hay mucha gente podría plantear que la General Motors es una empresa privada o era una empresa privada, ¿verdad? Claro. Y aquí estaremos hablando de uniones del gobierno que prácticamente han logrado firmas de convenios colectivos porque todo el mundo sabe, como yo digo, que está la quincallita política. Cuando se está en campaña política se les ofrece a estos movimientos que si yo salgo electo te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Y la pregunta es, ¿y quién va a pagar? Porque esa es la realidad. Mire, yo recuerdo desde que era más chamaquito, por usar una palabra polémica, y eso no es tanto tiempo atrás, ¿sabes? Por si acaso, sí, porque me tengo que cuidar de que no me vaya a tirar el pique para atrás, de eso no va mucho tiempo. Yo recuerdo que aquí todo el mundo quería hacer chichichija en campañas políticas, porque si sale mi candidato, el nene, yo le busco un puestito en esta agencia de gobierno o en aquella corporación pública, porque es que ahí ganan bueno, es que yo quiero que el nene trabaje en el gobierno, y entonces empezamos a acomodar a la gente en el gobierno. Antes uno escuchaba este movimiento sindical que hacía protestas y manifestaciones, le explicaba a la gente cuáles eran sus fundamentos para la protesta. Hoy en día la gente pasó por muchos de los lugares donde están manifestando y parecía una fiesta patronal, porque lo que tenían eran guaguas de sonido con merengue, con salsa, con reggaetón, los empleados estaban bailando, era como un día festivo en vez de un día de explicarle a la gente por qué es la protesta.
Mira, tú me has traído varias preguntas. Primero que todo, traigo el ejemplo de la General Motors, porque yo creo que lo traigo por la visión que tenía ese grupo sindical, era de salvar los empleos, de conservar el área de trabajo y de echar para adelante junto con la gerencia. Yo creo que esa debe ser la actitud aquí y no puede ser dame y tú arréglatelas como puedas. Eso no puede ser, porque de otra manera no va a echar ni la empresa privada ni tampoco el gobierno. Por lo otro, tú tienes razón y yo le he dicho en otras entrevistas, el gobierno y las corporaciones están altamente politizadas por culpa de los políticos. Y yo creo que eso es una cosa que uno tiene que plantearlo aquí y de los partidos que han estado en el poder. Y eso ha sido un error. También los políticos a veces han cedido más beneficios de lo que la misma entidad puede ofrecer, entiéndase las corporaciones públicas, entiéndase el mismo gobierno central, por cuestiones políticas. Vuelvo otra vez, como dijo ahorita, ya es tiempo de hacer lo correcto. Déjame hacer la pausa, representante Jesús Santa, y voy a regresar con una de las corporaciones públicas que también ha planteado que se va a empapar, o que es la Autoridad de Energía Eléctrica, y Lutier plantea que va a estar en la calle, porque se busca una transformación de esta Autoridad de Energía Eléctrica. Y es mucho lo que se ha hablado sobre esta transformación, pero no se ha explicado con detenimiento, y cada cual, ¿verdad?, pues aprovecha la línea, el punto, la coma, que más le conviene para llevarle esa información a la ciudadanía. Pero aquí lo vamos a explicar en el día de hoy. Regresamos en breve. Qué bueno que usted está con nosotros aquí en el Pique de Falú a través de Tiva TV, señoras y señores. Hoy con el representante Jesús Santa comenzamos hablando de el anuncio del paro general, donde, representante, lo que ha salido a la luz pública es que hay gente que en esas corporaciones públicas se han ganado miles y miles de dólares largos en horas extras, 90,000, 50,000. Bueno, el presidente de la Unión del Fondo del Seguro del Estado en el área de los médicos, 680,000 ha ganado en horas extras, y uno dice, eso es una barbaridad, pero más bárbaro fue el que le firmó ese convenio colectivo. Correcto. No solamente el convenio colectivo, yo creo que aquí hay un problema serio de los convenios, de los beneficios, del abuso de los beneficios y de la supervisión. Porque lo que uno llama el overtime, eso alguien arriba lo autoriza, y lo autoriza la gerencia. Y si tú realmente necesitas que esa persona esté más tiempo de la que tiene que estar, pues quiere decir que hace falta otra plaza y va a salir más económico. Yo que vengo de la industria privada, nosotros teníamos unos estándares y tenemos que calcular qué cantidad de personas tú necesitabas para cada tarea. Si eso no es así o no se está haciendo, pues entonces hay una deficiencia administrativa. Yo creo que, vuelvo otra vez, yo no quisiera demonizar ni a uno u otro sector. Yo sí puedo decir que todos los sectores de alguna u otra manera tienen una responsabilidad sobre la condición en la cual están operando la mayoría de las corporaciones públicas. Y nada, estamos en una situación crítica, estamos en una situación donde cada sector tiene que aportar. Y a veces me dicen, pero Santa, la corporación no es el gobierno. Y yo, sí es el gobierno, Falú es el gobierno, porque cuando le hace falta dinero, ¿a dónde acuden? Al gobierno, al Fondo General, o acuden al Banco Gubernamental de Fomento. Y en aquellos casos que emiten bonos, la dinámica o la situación donde los bonos estén en una situación crítica de chatarra, aunque sea la corporación, a nivel de las casas acreditadoras, lo ven como gobierno, porque a la hora, al final del día, quien tiene que responder por esas corporaciones es el gobierno. Por lo tanto, sí, todos somos gobierno, lo que son corporaciones públicas y lo que son el gobierno central, como uno lo describe como tal. Sí, que ese ha sido el problema. Hay muchas corporaciones públicas que se supone sean autosustentables, creen y generen sus propios ingresos, pero entonces funcionan a la hora de la verdad como una agencia de gobierno. Van a la legislatura a pedir más chavos. Y lamentablemente más de la mitad de las corporaciones públicas de este país de alguna u otra manera dependen de los fondos del gobierno central, ya sea por líneas de crédito o ya sea porque el Fondo General, que es el que uno paga las contribuciones, y tiene que darle a ellos. Caso más crítico y clásico es el de la AMA. La AMA genera apenas 5 millones de dólares de ingresos, pero opera con casi 80 millones de gastos. Entonces uno se explica cómo yo puedo tener tantos beneficios de una entidad que no genera el dinero para poder sostenerse. Y esas cosas ya es tiempo de que se tomen en cuenta. No es ningún país, ni siquiera los Estados Unidos de Norteamérica, que es la nación más poderosa, si operaran así, no iba a funcionar, se iban a caer. Bueno, representante Jesús Santa, vamos a entrar al tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muy bien. ¿Qué se busca con la Autoridad de Energía Eléctrica?
Bueno, la autoridad es una corporación que hasta hace no tanto tiempo estuvo trabajando de una forma más o menos eficiente, en el sentido de que ella generaba sus ingresos y generaba una energía relativamente barata, ¿no? Estamos hablando que hace 10 años aquí el kilovatio hora estaba a 2 o 13 centavos. Obviamente por las situaciones internas y externas, porque también ha habido muchos factores externos que han sucedido con la autoridad, ha provocado que esta haya sido ineficiente, y para lo que fue creada no está generando el resultado que uno desea, ¿no? En este sentido, hay una iniciativa legislativa y del Ejecutivo también de generar un tipo de reforma energética para darle forma y seguimiento a lo que tiene que ser la autoridad. Esa reforma, en términos generales, uno modifica la ley orgánica que crea la autoridad para darle estos nuevos objetivos. Quiero traerlo que en el 1941 el objetivo de la autoridad no era otra cosa que electrificar al país y generar energía. Y así lo hizo. Ahora el objetivo tiene que ser mantener un sistema fuerte, estable, energético y generar energía al menor costo posible. Y eso es parte de los cambios que se hacen en la ley. Se crean unas entidades externas a la autoridad que le pueden dar seguimiento y se da un standing como tiene que ser a la Administración de Energía, que desde 1977 existe y que nadie le hace caso, y son los que crean la política pública del país de para dónde vamos en cuestión de los issues energéticos y cuál va a ser las estrategias del país para no solamente garantizar ese suplido de energía, sino que este sea lo más barato, ese costo efectivo, que sea barato y ecológicamente amigable. La gente quiere que baje la luz. De hecho, este ha sido el tema de campaña por años largos aquí en Puerto Rico. El gobernador ha planteado que no va a aumentar la luz. En el Senado de Puerto Rico y en la Cámara se busca una forma de transformar esta autoridad en energía eléctrica. Sin embargo, su director ejecutivo, Juan Alicea Flores, no descarta un posible aumento en la energía eléctrica. Pero ¿cómo es eso? Bueno, yo entiendo que Juan, y esto trae dos puntos que los discutimos mucho en el debate de la reforma. Uno, Juan Alicea, el cual conozco, es ingeniero y de hecho es de Caguas, está buscando proteger la autoridad. Y él está planteando de que hay que tomar distintas medidas, entre ellas, él indica que pudiera haber un posible aumento de la factura o la tarifa eléctrica. Sin embargo, yo quisiera tomar eso que dice Juan antes de firmar la reforma y después de firmar la reforma. Antes de firmar la reforma, cualquier director ejecutivo de la autoridad planteaba eso, la autoridad hacía sus procesos para aumentar la tarifa y ya se acabó. Con la reforma, la autoridad tendría que empezar ese proceso, pero entonces tiene que caer a la Comisión de Energía para ratificarlo. Y las condiciones que tiene la Comisión de Energía para poder aumentar una tarifa es que tú tienes que demostrarle que realmente hay un costo real en el aumento de esa tarifa, y no puedes tú meterle un aumento de tarifa lo que es la ineficiencia. Por lo tanto, si don Juan quiere aumentar la tarifa de energía eléctrica, tiene que demostrarle a la comisión que lo está haciendo porque los costos para generar energía es más alto. Si él plantea que lo tiene que hacer porque es ineficiente, ese aumento no va. Por eso es que el presidente del Senado, el presidente de la Cámara y el señor gobernador le ha dicho que ese aumento no procede. Porque para empezar, tiene 300 millones de dólares en hurto de energía que tiene que resolver. Tiene cerca de 300 millones en morosidad, en cuestión de pago, tanto de gobierno como entidades privadas, que tiene que resolver. Y otras deficiencias dentro de la autoridad que tiene que resolver antes de tú plantear un aumento. Mire, ahora mismo la autoridad, el mismo gobierno le debe casi 300 millones de dólares. La mayoría de ellos son corporaciones públicas. Las que los empleados están en la calle. AMA no paga desde el 2009. La Autoridad Metropolitana de Autobuses desde el 2009 no paga. No paga. ¿Y quién es culpable? Obviamente la AMA y la misma autoridad. Le hubiera cortado la luz a la AMA. Como le cortan a cualquier hijo de vecino. 300 millones casi le debe el gobierno. A eso hay que sumarle que hay corporaciones privadas que le deben casi 150 millones de dólares. A eso hay que sumarle 50 millones que no se han podido cobrar en los residenciales públicos y las barriadas del país, y también en urbanizaciones, déjeme decirle algo, de clase alta, que aunque usted no lo crea, tienen pillos también. Lo que pasa es que aquí no se quiere tocar eso ni con una vara larga, de que uno que otro por ahí le pone un pillo al contador para, mira, tumbarse el agua y la luz. Y eso es una realidad que pasa aquí. Pues si la autoridad no ha sido efectiva en ese sentido,
¿verdad? Si la autoridad no ha podido demostrar que puede cobrar. Por cierto, ¿quién dirige el área de cobro de la autoridad? Yo desconozco, pero el punto es que no han hecho su trabajo. Y una cosa, y por esto que viene... Esa área está, me parece, que la división de servicio al cliente, que no sé por qué está ahí en la división de servicio al cliente, que la dirige Plaza, la dirige. La realidad es que no conozco a la persona. Pero el punto importante de esto, Falú, es el siguiente. Antes de la firma de la reforma, no había nadie que supervisara o diera seguimiento a la ejecutoria de la autoridad. Y una de las cosas que siempre se habló y nunca hubo discusión era de tener un ente externo que pudiera tener las garras para poder fiscalizar y obligar a la autoridad a hacer el trabajo que tiene que hacer, o obligarla o ayudarla. Pero no porque creo que es el trabajo. No se supone que eso lo haga la Junta de Gobierno de la autoridad. ¿Para qué se tiene una Junta de Gobierno entonces? El problema que tenemos con la Junta es bien sencillo. Los miembros de la Junta, por su deber fiduciario, protegen la autoridad. Tiene que ser así, si no violarían la ley. ¿Quién entonces protege los mejores intereses del país? Tiene que ser un ente externo. De hecho, yo siempre he planteado, no es posible que un monopolio público se autorregule, ni tampoco un monopolio privado. Tiene que haber un ente externo que lo haga. Y nosotros tenemos un monopolio público. Y por más que uno tenga personas preparadas con la mejor intención dentro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando tomen una decisión tiene que tomarla por ley en beneficio de la autoridad. Y así lo harían los de la Autoridad de Acueducto, y así tiene que hacerlo cuanta corporación existe. Existe una junta de directores. Entonces, ¿quién protege los mejores intereses del país? Ahí es que viene entonces el ente regulador, que es la Comisión de Energía. Porque a veces las decisiones que toma la autoridad pueden ser cónsonas con las del país, pero a veces no. Y antes de la firma de la reforma, eso sucedía así. Eran los mejores intereses de la autoridad. Hoy tenemos un ente que va a cuidar, o debería de cuidar, los mejores intereses del país. En esa nueva reforma, ¿dónde está la fecha de cuándo va a bajar la luz? La fecha de cuándo va a bajar la luz es una fecha que uno puede jugar la política o decir la verdad. Yo creo que esto empieza desde que se comience a estructurar la Comisión de Energía buscando las eficiencias en la autoridad, pero el punto clave, y se ha dicho muchas veces, es que esa baja de energía o de la factura de energía va a suceder cuando ocurra la gasificación de la planta de Aguirre, que hasta el momento, a menos que cambien los planes o haya alguna dificultad, se espera que sea a final del 2015, principio de 2016. Esa es la realidad, y uno puede ver un cambio de factura, un bajón, como uno diría, de 4 o 5 centavos. Eso no quiere decir que en ese periodo se puede ir bajando poco a poco en la medida que la autoridad se le exija ser más eficiente, no solamente en la parte operacional, sino también en la parte administrativa. Y eso es importante que eso suceda por el bien del país, no solamente de los consumidores, nosotros que estamos en nuestros hogares, sino de las industrias, del comercio, y para que el país sea competitivo. Ahora va a haber un ente que le va a dar seguimiento a eso. De hecho, 60 días después de creada la comisión, la autoridad tiene que someter un plan para eso, que someterá el de Aguirre, y tiene que ponerle el schedule de completación de ese plan. ¿Y quién le daba seguimiento si esto no existiera? Nadie. ¿Quién le dará seguimiento ahora que está la reforma aprobada? La Comisión de Energía. Representante Jesús Santa, Lutier, ¿verdad?, ha planteado en varias instancias que aquí lo que se busca con esta reforma es la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, es entregarle a los grandes intereses la generación de electricidad, que es la parte, ¿verdad?, llamativa de la corporación. Ustedes plantean que no. Ustedes plantean que esta reforma lo que busca es que la autoridad sea eficiente y que demuestre que puede hacer el trabajo. Si no lo pueden hacer y no pueden ser eficientes, pues entonces los muñequitos van a cambiar. Eso es así. Y te puedo explicar más adelante en detalle cómo es que vamos con esto. Pues vamos a hacer algo para darle el tiempo completo. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Aquí estamos de regreso en el Pique de Falú a través de Tiva TV, información útil para tu diario vivir. Bueno, representante Jesús Santa, usted quiere explicar, ¿verdad?, en detalles, ¿verdad?, de qué se trata esta reforma energética aprobada. Adelante. Claro que sí. Cuando nos llega el proyecto a la Cámara, aun cuando en ninguna parte decía privatizar, la realidad es que había ciertas definiciones y cierto lenguaje que pudiera interpretarse como que se quería vender o privatizar la autoridad.
Ese concepto no era del agrado ni del presidente de la Cámara ni del señor gobernador y eso se eliminó. Pero hay mucha gente que quiere que la autoridad la privatice. Eso es cierto y en la explicación te voy a explicar por qué yo en estos momentos pienso que no es el mejor camino. Y te puedo dar el ejemplo de Panamá. Pero anyway, el punto es que si bien es cierto, no se quiere vender. Primero que si se vendiera la autoridad hoy, jamás la vas a poder vender al precio que realmente vale. Inclusive yo dudo que tú la puedas vender. Ese es el primer punto para ser realista. El segundo es que actualmente la autoridad tiene dos entidades o más, porque también entra las renovables, que son de terceros, ¿no? de entes privados que generan energía y se la venden a la autoridad. Una es la planta de carbón, que es AES en Guayama, y la otra es Ecoeléctrica, que está en Guayanilla. Ese concepto de que terceros generen electricidad hoy, antes de la reforma, existía. Lo que estamos haciendo con la reforma, primero que todo, es darle un abanico mayor para que esas situaciones, si son necesarias, sucedan. Y segundo, que en vez de suceder dentro de la autoridad, sucedan fuera. Que sea la comisión la que maneje ese tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque yo no sé si dentro de la autoridad se hacen las cosas bien o mal. Y vuelvo otra vez, no quiero demonizar a nadie. Pero la realidad es que nadie sabe y crea mucha confusión. Obviamente, el proyecto crea unos parámetros de transparencia, pero la Comisión de Energía es el ente de gobierno que tiene que correr toda esa operación como tal, en cuestión de contratación, en cuestión de los proyectos, de que se diga la política pública del país, que le dé dirección a la autoridad a hacer su trabajo. Te indico que actualmente no creo que sea beneficioso a nivel del país que se privatice el sistema eléctrico porque, y yo he hecho el estudio con muchas jurisdicciones, en ningún sitio donde se haya privatizado el sistema eléctrico ha bajado el costo de la luz en el mundo. Sí ha mejorado los servicios, sí ha mejorado la calidad del servicio, pero a nivel de bajar la factura de energía en aquellos sitios donde se ha privatizado, eso no ha ocurrido. Inclusive, hace poco en el Colegio de Ingenieros fue el director, que era director de la Autoridad de Energía Eléctrica en Panamá, y planteó todos los adelantos y el aumento de incapacidad, pero planteó que antes de privatizarse estaba en 11 centavos y ahora está en 18. O sea, el privatizar, recuerda que tú tienes un ente que está buscando ganancia. Y si el problema mayor en Puerto Rico, que no es la capacidad, es eficiencia y es el costo, yo creo que no necesariamente venderlo todo sea la opción. Eso sí, hay entes privados que pueden hacer el trabajo más eficiente y más económico. De hecho, hoy las dos plantas privadas le venden la energía más barata de lo que la autoridad la puede generar. De hecho, la más barata es AES, que la vende a 8.6 centavos, y después Ecoeléctrica, que la vende alrededor de 9 centavos. Pero si entonces hay unas cogeneradoras en este momento que están produciendo energía eléctrica y vendiéndola mucho más barato que lo que vende la autoridad, mucha gente diría, pues el camino lógico entonces es que entren más cogeneradoras privadas a producir energía eléctrica porque a su vez la vende más barata y el pueblo va a ver un alivio de inmediato. Y de hecho, Ricardo Santos decía hoy que el gobierno lo que busca es vender la autoridad, que obviamente no la va a vender completa porque nadie la quería comprar, pero que la van a vender en cantitos. Yo creo que eso es parte del diálogo yo no diría sindical, sino, como dice, hablar para las gradas. Yo creo que ese concepto no necesariamente es así. Yo creo que lo que conlleva es, primero que todo, la autoridad genera la energía más cara por dos razones. Uno, porque utiliza un combustible más caro. Si utilizara un combustible más barato, obviamente podría competir con las que son privadas. Y dos, porque son ineficientes, tanto en la parte administrativa como operacional. Y el proyecto consistentemente busca y fuerzan a la autoridad a ser eficiente, a ser tan eficiente como lo son las privadas. O sea, no hay razón por qué cuando tú generas electricidad, por tú ser pública o tú ser privada, no generes la electricidad a precios relativamente comparables, ¿no? Basado en cada tecnología y en cada planta. Y en ese sentido tenemos que forzar a la autoridad, uno, a que cambie de combustible y dos, a que sea eficiente en su operación. ¿Por qué la autoridad no se ha movido a la energía renovable? ¿Será que realmente existe el cártel del petróleo? Representante Jesús Santa. Bueno, hay varios factores por qué no se ha movido. Primero que todo porque, uno, actualmente el problema en Puerto Rico no es la falta de energía. Aquí hay una capacidad de generación de cerca de 5.900 megavatios cuando el país consume 3.200, casi el doble. Segundo,
Yo creo que la autoridad no tiene ese capital para invertir en esos sistemas renovables, aunque lo tiene que hacer, porque esa es la energía del futuro. Y tercero, porque el sistema tal y como está diseñado hoy, la capacidad que tiene de absorber esas energías renovables no es tan grande, es relativamente pequeña, porque esas energías renovables en su mayoría, entiéndase el viento y el sol, que son los que están funcionando actualmente, prácticamente generan energía a unos picos de día, pero de noche no. Por lo tanto, tú tienes que tener, como quien dice, una planta encendida operando stand-by de día para que de noche cubran lo que esas plantas de energías renovables no generan. Y en un estudio que se hizo de Siemens, que se está verificando otra vez, se está revisando, da que tú no puedes absorber más de 600 megavatios de energía renovable en estos momentos. La reforma obliga a la autoridad a ir haciendo las mejoras para cada vez ir absorbiendo más, hacer los cambios que tiene que hacer en el sistema para poder absorber más energía renovable, entiéndase de viento y de sol. Que ese es el cambio, ¿verdad? Que se supone que se haya hecho hace mucho tiempo atrás, pero que lamentablemente no nos hemos movido. Y eso es un problema que Puerto Rico tiene. Representante Jesús Santos, disculpe, voy a hacer un paréntesis aquí, voy a tirar mi piquecito aquí. Puerto Rico tiene un problema hacia el cambio, señoras y señores, pero terrible. Y el problema que tenemos con eso es que nos pasan por el lado otras jurisdicciones. En Puerto Rico hemos perdido mucho negocio porque empresas han decidido localizarse en otras áreas donde la energía eléctrica es mucho más barata, donde la energía eléctrica es ¿verdad? Más fácil de poder pagar la misma que incluso aquí en Puerto Rico. Eso por un lado. El megapuerto de Ponce, todavía estamos hablando del megapuerto de Ponce. Empezamos a hacer el megapuerto antes que la República Dominicana. La República Dominicana tiene 3 megapuertos funcionando. 3 megapuertos funcionando, porque aquí hemos estado en el tira y jala en que si sí, que si no, que si aquello, y entonces así no progresa un país, representante. Tengo que indicarte que lo que tú dices tienes razón en cuestión de la parte eléctrica. Pues el megapuerto de Ponce tiene otra historia y lamentable, porque fuimos los pioneros y ya vamos como cuarto o quinto a nivel del Caribe, ¿no? El no seguir una política pública, no tenerla consistente y que los gobiernos, independientemente sean de un partido u otro, no la sigan, ha llevado a que no se hace nada. Porque llega un partido, hace una cosa, pierde, el otro partido dice que eso no sirve, pero ya hace otra cosa y pierde. Así nos echamos para adelante. Yo creo que si algo busca esta reforma es que, y lo dije al principio, que esta entidad que crea la política pública, que es lo que actualmente es la Oficina de Administración de Energía, que ahora va a ser la Oficina de Política Pública de Energía, Energética, tenga el standing para decir, mire, este es el camino que tenemos que seguir. Todo el que venga a Puerto Rico, este es el camino y este es el tipo de energía que queremos. Y queremos diversificarla y queremos incorporar en la medida que sea posible la mayor cantidad de energía renovable. Y aquella que sea de combustible, porque siempre hay que quemar algo, sea de combustible lo más barato y limpio posible. Cuando eso se sigue así, entonces el país en un periodo de 15, 20 años, tú vas a ver no solamente que haya bajado la luz, porque eso espero que se baje en 2 o 3 años, sino que se mantenga. Yo creo que una cosa importante no es bajarla ahora en 2 o 3 años y después subo otra vez, es buscar las alternativas y estrategias de que el país, si subiese el gas, pues tengo este otro tipo de energía que puedo generar, que puedo utilizar y que me hace un tipo de buffer o de amortiguamiento a esos cambios en precios o en situaciones de cada una de las tecnologías. ¿Qué es lo que pasa en los Estados Unidos? Y verdad que aquí esa parte no se analiza. Mucha gente cuando habla de la energía eléctrica en Puerto Rico dice, pero es que en la Florida está más barata. Pero no le decimos a la gente que en la Florida pues se produce con planta nuclear, se produce con petróleo y se produce con gas natural. Dicen, es que en Washington la luz está más barata. Oiga, pero es que producen con varias fuentes, ¿verdad? Energía, y dependiendo la que esté más barata, esa es la que van a utilizar y amortiguan así los costos de la energía. Pero aquí eso no se dice. Aquí lo que decimos es que la luz allá está más barata en Florida y aquí estamos pagando bien caro. Y fíjate, trabajamos similar a la Florida o a Washington o a Nebraska, o sea, el centro de Manecillo aquí en San Juan, la autoridad, la primera energía que pide producir es la más barata, que es carbón. Después la otra, como quien dice, si fuera a prender plantas, pues prendo la de carbón, que es la más barata, prendo la de ecoeléctrica, que es la segunda, y sigue así poco a poco. Lo que pasa es que el resto de las tecnologías, como utilizan petróleo o diésel, obviamente te sube muchísimo el precio. Y en la medida que tú tengas distintas plantas operando o con la posibilidad, no tienes que operar, todas pueden operar con gas, vamos a ponerlo de ese punto, pero si en un momento dado
por casualidad el diésel es más barato que el gas, que tú puedas tener la flexibilidad de cambiar, pues entonces te hace ese buffer y tú puedes controlar cualquier tipo de impacto basado en situaciones de precio de combustible. Déjame hacer la pausa, regreso en breve. Estamos de regreso en el Pique de Falú. Gracias por estar con nosotros. Información útil para tu diario vivir. Mire, cuando la gente le hablan de la factura energética, la gente le hierve la sangre. Es con, tú sabes, viejitos, gente que viven solo pagando $200, $300 de luz aquí en Puerto Rico. Y otro problema que hay es que si le empezamos a hablar, no, que si el kilovatio hora, no, que el ajuste por combustible, no, que si esto. Cuando la gente va a pagar la luz, la gente no pone un cheque y dice, esto es por ajuste por combustible, esto es por el kilovatio hora, esto es por la eficiencia. No, la gente la paga y punto y se acabó. La gente quiere ver esa reducción en esa factura. Pues mira, ¿cómo rompemos esa autoridad energética? Ya está esta reforma, ya esto está aprobado. Pues mira, la reforma pide que la autoridad en su factura la detalle. Muy bien. Inclusive pide, por ejemplo, cuánto cuesta el costo real del combustible, cuánto cuesta el mantenimiento, cuánto me cuesta a mí los subsidios, cuánto me cuesta a mí, cuánto es el hurto de energía, cuánto me cuesta las ineficiencias, ¿no? Y el servicio, el administrativo, todo ese tipo de cosas, lo desglosa. De hecho, fue una idea de un legislador del PNP que se incorporó aquí, porque creemos que es buena y que es razonable. Y no solamente tú lo vas a tener detallado en la factura, sino que aquellas que son ineficiencias obliga a la autoridad a hacer un plan de mitigación de 3 años. O sea, si el hurto, por dar un ejemplo, es un 10%, pero en una jurisdicción normal debe ser un 3%, tiene que bajarla a 3 en 10 años. Si la cuestión de la morosidad en una jurisdicción, por dar otro ejemplo, es un 10%, pero en el mundo generalmente el promedio es un 2%, pues tiene que bajarlo a un 2%. Porque no es que existe que te digan cuál es la deficiencia, es que tienes que trabajar sobre ella. Y eso son formas de tú ir bajando lo que son los costos energéticos y haciendo una factura un poquito más accesible y más justa al país. De hecho, aprovecho aquí con los municipios. Ya que los municipios está la parte del CELI, en el sentido que yo no te cobro la energía, pero no te pago contribuciones. Pues tiene un tope. Va a establecer un tope, usted no puede pagar más, no puede pasar del consumo de ese tope. Si lo pasas, tienes que pagar. Y se te obliga a cada año bajar un 5% de ese consumo. Vamos a hablar de eso, porque yo he escuchado a muchos alcaldes que dicen, no, el problema es que nosotros no pagamos luz, es que la autoridad de energía eléctrica, si nosotros fuéramos a cobrar patente, nos tendrían que... Yo quisiera hasta que la energía eléctrica mejor le pagara patente a los municipios, porque el problema que hay es que como el municipio no tiene un ente que le diga, oye, estás consumiendo de más, usted va por ahí parques prendidos de noche, correcto, luminarias por montones, edificios prendidos, porque nadie le está diciendo, oye, espérate, tienes que tener un tope. Pues la reforma, tú ponerte un tope, ya le exiges el tope y le exiges reducción un 5% por los próximos 3 años. Cancha baloncesto prendida a las 12 de la mañana. Hay nada más, hay economía de $50 millones en los próximos 3 años. Qué bien. Y en ese sentido. Lo otro que tiene es que el gobierno está obligado en 8 años a bajar su consumo en un 40%. Inclusive la política pública fomenta que la gente sea más juiciosa en el uso de la energía. Porque de nada vale que tú pagues $50 menos de luz, pero gastes más, porque queremos que ese dinero tú lo tengas para usarlo en otras cosas y que uno en su hogar sea más justo, más equitativo en el uso de la energía. Los subsidios, ¿qué va a pasar con los subsidios que la legislatura legisló subsidios habidos y por haber aquí? ¿Qué va a pasar con los subsidios, representante? Hay una intención y creo que una resolución tanto en Cámara como en Senado para hacer un estudio de cada subsidio. El problema no es tanto el subsidio, es que primero que sea funcional, que tenga porque tú lo creas por una situación particular. Por ejemplo, me habla mucho de los subsidios de las iglesias, que creo que son $3 millones o algo así. Pero yo sé que hay muchas entidades de fe que brindan una labor social enorme, que cuando tú sumas y restas, sale ganando el país. Pero hay otros subsidios que sabemos que se abusa de ellos. Pues uno tiene que evaluarlo, ver si funciona o no, y ajustarlo o eliminarlo. Eso es una función que nos toca a los legisladores. Sí, definitivamente, porque la verdad... Esa bola está en la cancha nuestra y yo espero que ahora que pase esta parte del presupuesto se tome la acción de investigar y ir más al detalle sobre cómo son los subsidios y cuáles se pueden mantener, cuáles hay que modificar y si hubiera alguno que hay que eliminarlo, se elimina. Representante, ¿vamos a saber quiénes son los que componen el cartel del petróleo? Entiendo que el Senado está haciendo una investigación sobre eso. Yo realmente en mi proceso de la reforma no nos envolvimos en ese revuelo. La reforma le costó mucho tiempo y mucho trabajo.
¿Es una buena reforma? Yo te puedo decir que es un buen proyecto, no es el proyecto perfecto. Yo no vendo ilusiones, pero es un buen proyecto, es el primer paso. Prácticamente todo el mundo ha dicho que es la dirección correcta. Yo sé que va a ser funcional. Sé que puede más adelante tener algunas mejoras para hacerlo más efectivo, pero yo creo que es un buen proyecto para el país. Si se comenzó por la Autoridad de Energía Eléctrica buscando esta reforma, ¿vendrá reforma de la Autoridad de Cuestión del Alcantarillado? ¿Vendrá reforma de la AMA? ¿Vendrá reforma de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado? Yo no lo descarto. ¿De las otras corporaciones? Yo no lo descarto, inclusive yo creo que sería un buen paso que tenga que hacer la legislatura en otras corporaciones, dándole dirección y que brinden los servicios de calidad y a menor costo posible. Yo creo que prácticamente una responsabilidad nuestra y del gobierno, hacer este ejercicio que hicimos con la Autoridad de Energía Eléctrica, hacerlo posiblemente con otras corporaciones. Me preocupa la campaña política, cuando llegue el año de las elecciones, donde para ganar votos tengamos que colocar gente en corporaciones del gobierno. Ahora mismo, mire, la Autoridad de Energía Eléctrica, yo siempre he planteado que hay un gobierno permanente allí. Independientemente del administrador que esté en ese momento, hay un gobierno permanente que está compuesto por populares y PNP que se cuidan las espaldas unos a otros, porque a fin de cuentas esa es la vaquita, de ahí es que están viviendo ellos y les conviene que eso siga estando de la forma y la manera que lo conocemos hoy en día. Yo te puedo decir que, y lo dije ahorita, de enero 1 del 2013 hasta el día de hoy hay cerca de 13,000 empleados menos en el gobierno. Yo creo que si uno estuviera pensando en eso, cada vez que sale uno tú acomodas otro, y no ha sido así. Primero que la situación es crítica y yo creo que hay que hacer las cosas correctamente. De mi parte, siempre he traído el dicho de que hay gente que trabajan pensando en un voto, hay otra gente que piensa o trabajan pensando en el país. Y yo creo que es tiempo que eso suceda y que la gente juzgue. Yo creo que a nivel de la calle, Falú, la gente lo que quiere es que el gobierno haga su trabajo. Yo creo que tú emplear 2 o 3 personas así porque sí, crear un problema en una corporación, eso no es. Porque tienes un montón de gente. De hecho, la gran mayoría del país no trabaja en el gobierno. Es más, la mayoría del país mantiene al gobierno. Es más, la mayoría del país no trabaja en el gobierno y la mayoría del país no tiene los beneficios que tiene la gente en el gobierno. Y por más que los empleados quieran decir de que no, es que es diferente, para mí trabajador es trabajador, sea de la industria privada, sea de la industria del gobierno, porque la realidad se hace lo mismo, se busca el mejor beneficio, ¿verdad?, para llevarlo al hogar. Eso es cierto, yo creo que sin quitar los sacrificios que algunas posiciones de gobierno tienen, por ejemplo, los policías, mi respeto, porque la verdad que tú arriesgas tu vida no solamente en las horas de servicio, inclusive fuera de ellas. Estas personas que trabajan en la dinámica de salud, hay mucho empleo que son sacrificados, pero sí es cierto que hay 200,000 empleados entre corporación y gobierno central que dependen del gobierno, hay 800,000 fuera, que no tienen los sistemas de retiro, no tienen los beneficios, no tienen los bonos. Inclusive muchas de estas entidades piden excepciones en Navidad para no pagar el bono. O sea, esa realidad no podemos concentrarla a un sector, tenemos que concentrarla a todo el país. Y yo entiendo que la mayoría de los empleados públicos que yo he podido hablar están conscientes de eso. Hay otro grupo que quizás no, pero esto es parte del proceso de gobernar y de orientar. Muchos empleados públicos hacen un buen trabajo, sí, dan un servicio de excelencia, dan la milla extra, pero hay otros por ahí representantes que son unos tiestos, como también los hay en las empresas privadas. Lo que pasa es que en la empresa privada hay más libertad, porque si usted va allí y no está haciendo el trabajo que le corresponde hacer, usted sabe lo que le pasa, ¿verdad? Claro, yo vengo de ese sector. Como te dije ahorita, con el overtime o el tiempo extra, si no hay una buena supervisión, es muy difícil que una área de trabajo te haga el trabajo como lo tiene que ser. Yo creo que aquí hay una culpa compartida. Yo creo que uno como profesional tiene que dar el máximo, pero también la gente que gerencia y supervisa también tiene que hacer su trabajo. O sea, si las cosas no se hacen en un área, es porque uno o los dos fallan. Bueno, mire, y yo tengo que cumplir aquí con mi tiempo, porque ya me pusieron la música. Oye, aquí no me dan ni 3 ni 4 minutos overtime, espérate. Tiene un buen supervisor. Sí, ya hasta aquí. Gracias, representante Jesús Santa, por haber estado con nosotros el día de hoy. Para mí un placer. Y gracias a ustedes que nos dejan llegar a su hogar. Bendiciones, que la pasen bien.